Hola loquenderos, miren este vídeo sobre el gran mito o si no leyenda de la casa de Matusita Umbita en Lima, Perú. Al final le voy a contar una historia de mi primo y yo cuando ingresamos al lugar. Si les gustó el vídeo, por favor 5 estrellitas o un comentario. La casa Matusita. La casa Matusita es una vivienda de considerables dimensiones de 2 pisos de altura. Lo curioso del relato es que al parecer solo en el segundo piso es en donde ocurren estos supuestos hechos paranormales. Con el tiempo, solo el primer piso ha sido ocupado por negocios o, como es en la actualidad, por una entidad bancaria. No obstante, nadie parece atreverse a ocupar el segundo piso, y lo que lo han hecho, según los creyentes del mito, no han salido con vida o han sufrido una serie de trastornos y tormentos. La leyenda, por llamarla de algún modo, oficial de los creyentes, señala que en esta casa vivía un señor perverso quien maltrataba y abusaba de sus 2 únicos sirvientes. Un día, cuando el dueño de la casa ofrecía un almuerzo a algunos invitados, los sirvientes decidieron cobrar venganza. Cuenta la leyenda que los empleados colocaron una sustancia en los alimentos, no para matar a su jefe, sino para ocasionarle trastornos mentales. Luego de que fueron servidos los platos, los sirvientes, que esperaban en la cocina para esperar los resultados de su macabro plan, escucharon de pronto ruidos y gritos provenientes de la sala. Creyendo que todo había resultado favorablemente, los empleados acudieron rápidamente a la habitación. La imagen que vieron fue aterradora: cuerpos despedazados por doquier, sangre en las paredes, en la mesa, en el suelo. Todos los invitados, incluyendo su jefe, habían hallado en esa cena una muerte trágica, violenta y terrorífica. En este sentido, la leyenda varía, pues otros aseguran que fueron los propios sirvientes, la mucama y el mayordomo, quienes dieron muerte a su patrón, asesinándolo y descuartizándolo con sus propias manos. Según indica esta versión, los empleados luego de su asesinato optaron por prender fuego a la casa. Curiosamente, la casa nunca se quemó y los sirvientes fueron sentenciados a pasar sus vidas en un manicomio. Otras víctimas. Una de las primeras víctimas de la casa fue un párroco quien, haciendo caso de aquellos testimonios, decidió por ingresar a la casa para bendecirla y realizar un exorcismo. Según cuenta la leyenda, el párroco murió debido a la desesperación por querer salir de aquella vivienda. Se dice que escuchó gritos y reclamos de los espíritus que allí se encontraban. Algunos dicen incluso que el párroco recibió escupitajos de estos supuestos seres que habitan el lugar. La segunda víctima es quizá la más conocida debido a que este hombre era un personaje público que trabajaba en la televisión nacional. Su nombre era Humberto Vilchez Vera, un conductor de televisión que en la década de los 80 decidió apostar en cadena nacional, que podía permanecer 7 días en dicha casa sin sufrir ningún trastorno o muerte. La leyenda, conocida por todos, recuerda que el animador ingresó a la casa solo con una cámara de vídeo en la mano y que luego de solo 2 horas, algunos dicen que fue el 4.º día, el hombre de televisión salió de la casa profiriendo insultos y gritos y botando, incluso, espuma por la boca. Sucedido el hecho, el animador obtuvo serias complicaciones psicológicas, por lo que fue recluido en un manicomio durante un periodo de 13 meses, nunca más se supo de él. Hace 2 días pasé por la avenida Garcilaso de la Vega, antes Wilson, en donde está situado la casa Matusita, y me dio mucho gusto el ver que lo ha remozado totalmente. Han cambiado las puertas y las ventanas y ya no se ve tan tétrico como se veía antes, y recordé que hace más o menos 50 años nadie se atrevía a entrar a esa casa a pasar la noche solo, y un periódico local lanzó un concurso en el que premiaban con ese 1000 al que se atreviera a pasar la noche allí. Como muchos jóvenes nos inscribimos mi primo y yo, y cuando nos tocó la noche, acudimos llevando una frazada, nave la chica, caja de fósforos, también llevamos una botella de licor para darnos valor. Cuando subimos al 2.2 piso, que era la casa embrujada en los bajos, funciona hasta hoy día la casa Matusita que vende sanitarios. La escalera, que era de madera, crujía cuando nosotros subimos, y cuando ya estuvimos en el 2.2 piso, las ventanas totalmente viejas y sin vidrios, quedaba a expensas del viento que corría, y que comenzamos a sentir un frío que calaba los huesos. Buscamos el dormitorio, que se encontraba situado en una zona interior del departamento. Allí encontramos una cuja de madera y un colchón viejo sobre el cual colocamos nuestra frazada. Ya eran las 10 p.m.
y nos instalamos en la cama y prendimos nuestra velita para alumbrarnos, abrimos nuestra botella de licor y tomamos un sorbo cada uno con lo que nos sentimos valientes, pero allí nomás escuchamos que alguien bajaba hacia la azotea por la escalera de madera y parecía que venía jalando y gemía, se oía claramente que decía ay perdóname no lo volveré a hacer. Ya eran las 11 p.m. Era una noche de invierno muy fría julio y solo quedaba un cuarto de botella de licor y no nos sentíamos embriagados, la vela se agotó y solo nos quedaban los fósforos. En eso sentimos que alguien nos echaba arena mezclada con unas piedras pequeñas, prendimos los fósforos pero no vimos a nadie, pero en el techo o azotea parece que habían varias personas que conversaban en voz alta como si estuvieran peleando. Pero nosotros sabíamos que no había nadie en esa casa, eso nos causó un estremecimiento con el cual agotamos la última gota de licor, ya no habían fósforos y ahí sí comenzamos a sentir miedo. Nos tapamos nuestra frazada y alguien bajó del techo, caminó junto a nosotros y nos quitó la frazada. Nos echamos la culpa mutuamente pensando que era una broma nuestra, pero ahí no más. Mi primo recibió una soberana cachetada, ya eran las 11:45 p.m. y el miedo cada vez era más intenso, de tal manera que no nos dimos cuenta de que ya no teníamos la frazada y cuando la buscamos estaba en uno de los dormitorios que daba a la avenida Wilson. La recogimos y nos volvimos a tapar. Ahí sentimos casi a las 11:59 p.m. que una persona estaba en medio de nosotros en la cama, ella estaba totalmente helada y comenzó a llorar profundamente y decía por favor no me mates. Para esa persona nosotros no existíamos y sentimos que los que estaban en el techo comenzaban a bajar en grupo jalando sus cadenas, y proferían amenazas hacia nosotros que éramos los causantes de su desgracia por haber invadido su casa y que habíamos asesinado a la persona que lloraba, y bajaban todos a vengar la muerte de su pariente matándonos. No esperamos que bajen y como alma que lleva el diablo salimos corriendo y bajamos rápidamente a las escaleras y solo nos detuvimos cuando llegamos a la avenida Grauen donde tomamos nuestro carro que nos llevó a nuestra casa.